Bueno, largamos con la charla del estilo de la famosa AAA, la American Amber Ale. Bueno, el objetivo de esta charla es darles algunos tips, algunas formas de cómo yo veo el estilo, cómo yo pienso algunos procesos y demás, como para que aquellos que quieran participar en el concurso que está organizando los chicos del Lejano Oeste les pueda servir de una cosa más, digamos, como para armar su receta y poder presentar la cerveza, ¿no? Bueno, lo primero que tienen que pensar que cuando están haciendo una cerveza para un concurso, la persona que les va a evaluar esa cerveza lo va a hacer en el marco de una guía, en este caso del BJCP, con lo cual cuando estén los jueces o las personas que se designen para evaluar esa cerveza, minutos antes de probar la cerveza que ustedes presentan, ellos van a leer parte de la guía que ahora vamos a leer, y van a buscar en esa muestra que están probando que se ajuste a las características que dice el estilo. Entonces, primera recomendación y clave es lean el estilo, es el 19A del BJCP, es una hoja, creo, no lleva mucho más, y presten particular atención a cada uno de los párrafos que eso va armando, y cuando ustedes piensen en la receta, cada cosa que quieran agregar, sacar, inducir a través del proceso, lo que fuese, piensen si están aportando o restando a la descripción del estilo, ¿no? Piensen que ustedes pueden hacer una American Amber Ale como quieran, porque les gusta más con un lúpulo, porque les gusta más alcohólica, menos alcohólica, pero eso es una cosa, y eso lo hacen, digamos, por gusto, porque quieren tener ese tipo de cerveza. Ahora, cuando estamos preparando para un concurso, hay que ser, digamos, bastante riguroso con lo que dice el estilo, ¿no? Un poco antes de largar con la charla, me parece interesante poder comentarles un poquito cómo es la historia, porque a veces la historia de la cerveza habla mucho digamos, después de las características propias de la cerveza, ¿no? Esta es una cerveza que nace alrededor del año 80 en Estados Unidos, sobre la costa oeste de Estados Unidos, y en realidad es una variación de las American Pale Ale. ¿Cuáles son las American Pale Ale? Digamos, en ese momento eran las British Ale que cruzaban el océano y se empezaban a hacer con ingredientes característicos propios de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué son los ingredientes característicos a grandes rasgos y que todos conocemos? Son levaduras mucho más neutras, la característica propia de los lúpulos americanos, y obviamente maltas locales, ¿no? Entonces, en ese momento no habría estilos, no estaba la American Pale Ale, la Amber Ale, como estamos charlando ahora, y todo nace como una cerveza única. Y la Amber Ale se transforma en una variación, como decía recién, de la American Pale Ale. ¿Por qué? Porque los distintos productores empezaron a buscarle diferentes puntos de diferencia a una misma cerveza, y lo que se empezó a hacer fue empezar a agregarle maltas caramelo a lo que era la American Pale Ale original, digamos, ¿no? Entonces, traccionado un poco por los bares que decían, escúchame, pero ¿cómo está? Todos decimos que es todo American Pale Ale, pero algunas son más rojas o más oscuras que lo que nosotros esperamos como una American Pale Ale, ¿no? Entonces lo que ocurrió en ese momento fue que empezaron a ponerle un nombre distinto a la cerveza que era un poquito más colorada que la American Pale Ale. Inicialmente el nombre, incluso hoy en Estados Unidos se encuentra en muchos lugares con ese nombre, es la American Red Ale. ¿Y qué característica tenía diferente a la American Pale Ale? Simplemente por el agregado de las maltas caramelo, le daban ese toque a caramelo y ese color ámbar que todos conocemos, ¿no? Con lo cual, a partir de esto, ya podemos empezar a delinear algunas cosas del estilo que tienen que ver con eso, ¿no?
que tiene el agregado de maltas caramelo, con lo cual es necesario que tenga ese sabor a caramelo. No es como la American Pale Ale, que no va a tener, digamos que no buscamos esa característica. Va a tener un ingrediente natural de Estados Unidos, que es esa levadura neutra que no aporta ésteres prácticamente. Y obviamente la característica propia de los lúpulos americanos, ¿no? Con lo cual, si les parece, lo que podemos hacer es ir leyendo algunos apartados de lo que dice la guía, no completo, pero sí resaltando lo más importante como para tener en cuenta al momento que después empecemos a hablar de los ingredientes, del proceso y demás. Bueno, empezamos leyendo un poquito algunas cosas que subrayé de la guía, que me parece interesante compartirlo en la charla. La guía tiene distintos apartados y el primero de todos es la impresión general. Ahí define mucho de la cerveza y acá es donde quisiera detenernos un segundo para leerlo, ¿no? En la impresión general, la primera oración que dice es una cerveza americana de color ámbar, lupulada, de intensidad moderada, con sabor maltoso a caramelo. Acá esas 3-4 palabras que mencioné habla muchísimo de la cerveza. Fíjense que habla del color, después vamos a ver en las características vitales cuántos SRM tiene que tener y demás. Habla que es de intensidad moderada, con lo cual ahí también cuando vemos los parámetros vamos a saber en qué densidad original nos vamos a parar. Y habla que tiene que tener un sabor maltoso a caramelo. Esa es la primera definición, con lo cual nosotros sabemos que cuando pensemos esta receta no podemos apartarnos de estas 3 cositas, ¿no? Después sigue hablando un poco de balance y todo, pero digo, esto es lo que más se resalta en cuanto a la impresión general, ¿no? Después sigue en otro apartado que habla del aroma. Y también es muy importante lo que dice inicialmente. El aroma del lúpulo es de bajo a moderado aroma de lúpulo. O sea, uno a veces piensa que las cervezas americanas deberían explotar de lúpulo. Y fíjense que esto habla de bajo a moderado, con lo cual acá ya empezamos a pensar, teníamos que pensar que no tenemos un dry hop excesivamente grande, ¿no? Sí tenemos que tener aroma y lo tenemos que tener en cuenta, pero ya deberíamos ir pensando que en cuanto al esquema de lupulado vamos a agregar un lúpulo en dry hopping un poco más tranquilo. Y después lo otro que habla del aroma es en cuanto a la maltosidad y dice maltosidad moderadamente baja a moderadamente alta, con lo cual acá no nos dice nada. Lo que nos está diciendo es tiene que estar la maltosidad, y por más que sea baja tiene que estar presente, con lo cual es el segundo punto que tenemos que tener en cuenta o digamos ya ir guardándonos en mente al momento de diseñar la receta, ¿no? Lo próximo que habla es de la apariencia. Ahí no hay mucho para decir. Tampoco es que la apariencia, cuando uno evalúa una cerveza, es tan importante. Suma, por supuesto, pero digo, si estamos hablando de una Amber Ale, ya sabemos que tienen que tener un color ámbar. Alguna cosa importante que dice acá es que generalmente es clara, salvo aquellas versiones que tienen mucho dry hopping. Ahí lo que les decía, no creo que una buena cerveza que represente un estilo Amber Ale tenga que tener un gran dry hop, por lo cual tampoco me imagino que tenga que tener una turbidez producto del dry hop, ¿no? Lo próximo es el sabor. Este es obviamente uno de los apartados más importantes y arranca con moderado alto sabor a lúpulo. ¿Esto qué nos vuelve a decir? Nos vuelve a decir que el lúpulo tiene que estar presente, bien presente, porque es de moderado alto, mientras que el aroma era de bajo moderado. Con lo cual, de moderado alto, a mí esto ya me está hablando de que las adiciones tardías de lúpulos tienen que ser un poquito más generosas que lo que nosotros hagamos en dry hop, ¿no? No lo dije en el aroma, pero lo digo ahora en cuanto al sabor, que más o menos se repite en cuanto a qué tipo de lúpulo, ¿no? Acá el tipo de lúpulo que menciona es el cítrico.
habla de que pueden ser, en realidad, cualquiera de las características que tienen los lúpulos americanos, que sabemos que hoy por hoy tienen una gama completísima con digamos, sabores a frutas tropicales, resinosos, florales, digo, podemos creo que cubrir todo el abanico. Pero si hay un dato que tira es el sabor y el aroma a cítrico. ¿Y por qué me paro un segundo acá? Porque nosotros vamos a tener, por como lo que venimos charlando, vamos a tener caramelo en la cerveza, en aroma y en sabor. Con lo cual, si yo a eso le agrego frutas, le agrego mucha resina, le agrego todo ese tipo de cosas, es probable que se me torne un poco empalagosa la cerveza. Con lo cual, nunca sacaría el ojo del lúpulo cítrico, digamos, ¿no? Estamos hablando de Cascade y Centennial, eso lo vamos a hablar después cuando vayamos un poquito más al tema lúpulo. Y lo otro que menciona es que tiene un dulzor en cuanto a sabor, ¿no? Tiene un dulzor inicial a malta seguido de un sabor a caramelo moderado. Con lo cual, de vuelta acá, sabemos que cuando nosotros armemos el gris de maltas, sí o sí tenemos que tener alguna intervención generosa, digamos, en cuanto a caramelo, ¿no? Después viene lo que es sensación en boca. Acá lo importante es que la carbonatación es media alta. Y un dato clave que menciona es que es sin astringencia. Digamos, acá lo dice expresamente. Igual tenemos que tener en cuenta que la astringencia atenta en general contra cualquier estilo que quiera tener tomabilidad, ¿no? Por lo cual, pero el hecho que esté específicamente marcado también es algo que hay que atender, ¿no? Y por último, esta guía de estilos del 2015 agregó un apartadito que es comparación de estilos. Que la verdad que para mí es de las mejores cosas que aportó esta guía, aparte de un montón de otras cosas que la verdad que es muy completa. Pero la comparación de estilos, a veces diciendo que no es, nos dice mal lo que es, ¿no? O al menos yo en mi forma de pensar, ¿no? Pero fíjense que en lo que hace a la comparación de estilos dice, es más oscura, más acaramelada, más cuerpo y por lo general menos amarga que una American Pale Ale. Con lo cual, ahí nosotros en general, una APA, las conocemos todos, bueno, acá ya sabemos que le tenemos que dar ese toque a caramelo, ¿no? Después dice, menos alcohol, amargor y carácter a lúpulo que la Red IPA. Es otro punto a atender. Cuando nosotros queremos hacer una American Amber Ale, no nos tenemos que pasar de mambo ni en el lúpulo ni en el alcohol, porque claramente podemos estar en el borde del estilo de la IPA, ¿no? Y por último dice, no debe tener un carácter a chocolate o tostado, que puede sugerir una American Brown Ale. Pero entre paréntesis dice, que esto es un dato importante, dice, aunque está bien en pequeñas cantidades. ¿Y por qué esto es importante? Porque el tono rojizo es, digamos, en general se lo damos con la cebada tostada, se lo damos con algún chocolate, en muy poca cantidad, ¿no? Pero en general es lo que nos torna roja la cerveza o ámbar. Con lo cual, sabemos que podemos contar con ese agregado de este tipo de malta, como para darle ese colorcito sin pasarnos, ¿no? Por supuesto. Y por último, cuando leemos la guía, habla de las estadísticas vitales. Importante es densidad inicial 1045-1060. La verdad que el rango es muy alto. Piensa en una cerveza de 1045-1060, son dos cervezas totalmente distintas porque el alcohol que tenemos en esa cerveza es realmente muy notorio en boca, en nariz, en cómo madura la cerveza, todo. Con lo cual, ¿qué sugiero yo? Esto es una opinión, ¿no? Cada uno luego puede tener la suya. Pero yo en este punto sugiero que cuando pensemos en una receta de una American Amber Ale, posicionarnos más o menos a la mitad, 1050, 1055, no mucho más. Yo no tengo presente ahora la densidad inicial de una Red IPA, pero es probable que en 1060 esté ahí bordeando lo que puede ser una Red IPA, con lo cual estaría muy, digamos, yéndome casi del estilo. Y por otro lado, 1045 me pareciera una cerveza Session, que por ahí no tiene ese soporte en boca del alcohol.
Con lo cual también me parece que esos dos extremos para una Amber Ale no viene bien. Como posiblemente en otra cerveza que yo quiera presentar en un concurso, sí me quiera posicionar sobre un extremo para luego poder diferenciarme del resto, ¿no? Acá me parece que posicionarme en un extremo bajo o un extremo alto haría que la cerveza, como American Amber Ale, se vea un poco cuestionada, ¿no? Entre comillas lo digo. IBUs entre 25 y 40. El término IBUs está un poco oxidado, por decirlo de alguna manera. Ya no se habla tanto de IBUs, es más un tema, digamos, de percepción a este punto, sobre todo ahora con todas las nuevas técnicas de lupulado y las nuevas cervezas. La verdad que hablamos más en gramos, litros de lúpulo que de IBUs, pero sí los IBUs, pensándolo desde el punto de vista sensorial, sí nos da una idea de que si es una cerveza amarga, dulce o en el medio, digamos, ¿no? 25 o 40 IBUs implica que la sensación de amargor tiene que estar en boca, ¿no? Me parece que 40 IBUs, de vuelta, creo que tendría que haber mirado las estadísticas vitales de una IPA, pero me parece que nos acercamos más a una IPA que a una American Amber Ale. Con lo cual, vamos a hablar de gramos litros de lúpulo, pero sí tomaría esto en cuenta como, digamos, algún parámetro de que sí sabemos que la carga de lupulado y que nos dé ese amargor es acorde, digamos, ¿no? Después habla de la densidad final, 1010-15, esto no nos aporta demasiado, más que tenemos que tener una buena atenuación cuando fermentemos. Los SRM entre 10 y 17, esto sí ténganlo en cuenta, porque esto va a ser, me parece, la clave para definir el gris de maltas. Porque con los software que tenemos y los datos que tengamos de las maltas que usemos, ahí vamos a poder jugar con cuánta malta me juego, con cuánta malta caramelo me juego, y hasta qué color llego para darle esa impronta de caramelo y no pasarme del color, digamos, ¿no? Así que ese punto lo vamos a charlar después, pero creo que es para tenerlo en cuenta. Y después habla obviamente del alcohol, por eso está en relación a la densidad inicial y final, con lo cual no tiene mucho más para aclarar. Empezamos a hablar un poquito de cada uno de los ingredientes. Arranquemos con el agua. El agua blanda. Voy a ver si lo digo 2 o 3 veces durante la charla, porque es, creo, clave, no solo en este estilo, muchos, pero digo acá, sin duda, cuando tenemos grandes cargas de lúpulo, tenemos que trabajar con agua blanda. Yo trabajaría con unos 70-80 partes por millón de calcio, básicamente para asegurar una buena fermentación, una buena coagulación de proteínas y demás. En el balance del agua, en general se ha dicho, o hay una tendencia en donde las cervezas lupuladas deberían tener un poquito más de sulfato que de cloruros. Yo me parece que no estoy tan de acuerdo con eso. Yo estoy, sobre todo en este estilo, yo estaría más bien en 1 a 1, cloruro y sulfato. Y si podemos estar un poquito más abajo con el sulfato y el cloruro, yo hasta me sentiría un poquito más cómodo, ¿no? Con lo cual, cuando hagamos la corrección de sales en el macerado, lo haría en esa línea, ¿no? 1-1 o un cachito abajo con el cloruro que el sulfato, siempre respetando 70 partes por millón de calcio, como les dije recién, pero digamos, dicen que lo mínimo es 50, ¿no? Pero yo me sentiría un poquito más cómodo con un poquito más de calcio. Eso va a ayudar a que clarifique también la cerveza cuando está en frío y demás. Es clave el calcio, ¿no? No lo voy a decir acá. No agregaría magnesio. Hay un par de estudios, no me voy a extender acá, pero el magnesio ya lo aporta en demasía la malta, con lo cual agregar magnesio no debería tener demasiada injerencia. Sodio sí, el agua de ósmosis con el que trabajan, o si tienen agua blanda y tienen el contenido de sales que tienen y tienen muy poco sodio, tal vez agregaría un poquito de sodio, no me iría más de 10-15 partes por millón de sodio. El sodio sí, como en cualquier comida, realza el
el sabor, da sensación de untuosidad en boca, con lo cual me manejaría más o menos en esa línea con las sales. ¿Cómo agregaría las sales? Que es algo que surge generalmente en las preguntas, en las charlas y demás. Esto no lo digo yo, lo dice Palmer en su libro. Lo importante es calcular el total de las sales para la totalidad del agua a utilizar. O sea, lo que yo voy a utilizar en el macerado más en el lavado, independientemente de lo que luego me quede en el hervido, digamos, ¿no? ¿Y cómo agregarlo? Hay que agregar 2/3 al momento de la maceración y 1/3 directamente en la olla de hervido. ¿Por qué? Porque el calcio precipita, queda mucho calcio en el macerador, con lo cual llevarnos ese tercio de calcio al hervidor nos asegura luego continuar con calcio en la fermentación y durante el hervor de una manera más... no tenemos forma de medirlo, pero bueno, es algo que dice la bibliografía y en términos generales creo que la gente usa ese esquema y da buenos resultados, ¿no? Seguimos un poquito con el tema del gris de maltas. Acá, como a diferencia de otras cervezas americanas, donde tal vez no sea, siempre es importante por supuesto, pero digo, donde tal vez en otras cervezas tenemos que, digamos, resaltar el lúpulo, en este caso, aparte de resaltar el lúpulo, tenemos que resaltar las maltas. Con lo cual, acá voy a hacer una sugerencia mía, un poco también habiendo leído algunas recetas de gente que sabe, ¿no? Gordon Strong y Sunny Chef en el libro que tiene de recetas de cervezas ganadoras de algunos campeonatos en Estados Unidos. Hago una sugerencia, pero obviamente cómo resaltar esa maltosidad y ese caramelo, digamos, hay varias alternativas y cada uno puede jugar de acuerdo a su experiencia también, ¿no? Que también eso es muy enriquecedor. Primero yo dividiría un poquito, ¿no? Diría, bueno, maltas base, ¿qué malta base uso? Y luego, ¿qué malta especial utilizo? Como toda clasificación es arbitraria, ¿no? Pero digamos, contemos las maltas base como aquellas maltas que tienen las enzimas suficientes para convertirse y el resto como maltas especiales, ¿no? Entonces, dentro de lo que nosotros consideramos maltas bases, yo utilizaría una base fuerte de Pale Ale. No me metería con la malta Pilsen porque yo quiero en este momento estar resaltando todo el tiempo la maltosidad, los caramelos y demás, con lo cual creo que me va a aportar mucho más utilizar una malta base tipo Pale que una Pilsen. Utilizaría Múnich y le pondría en una buena cantidad, entre un 15 y un 20% de Múnich, porque también eso me resalta la maltosidad y demás. Y otra malta base que utilizaría sería la melanoidina, porque la melanoidina es la conocida como la Super Múnich, por decirlo de alguna manera, y yo creo que un 2-3% de melanoidina a la malta Múnich siempre le calza muy bien, digamos. El Super Múnich a la Múnich le va bien, con lo cual yo me manejaría ahí, ¿no? Un 15-20% de Múnich, un 2-3% de esta melanoidina, que aparte también me va a ayudar a agregar un poquito de color, y el resto una malta tipo Pale. ¿Cuánto usaría de maltas especiales? Acá en maltas especiales yo usaría 2 o 3, no mucho más. Usaría entre un 6% más o menos de maltas caramelo. Las maltas caramelo que usaría serían 60 y 120, no me metería en mucho más problemas que eso. Ahí empezaría a jugar lo que les comentaba hoy, empezaría a jugar con los SRM, que voy a querer que tenga mi cerveza de color. Y ahí jugaría entre el 60 y el 120 para aportar eso. No me pasaría mucho con el 120 porque ya el 120 empieza a agregar otros tonos como... otros sabores, como si fuese pasas y ese tipo de cosas. Tal vez yo no lo quiero mucho, o al menos puede ser que como complejidad le vaya bien, pero no lo mencionan ahí, con lo cual no me metería demasiado con eso. Me metería de ese 6-7%, un 70%, más o menos 80% de caramelo 60%, el resto metería caramelo 120%, y sí jugaría con un 1% y no más
de alguna malta de chocolate o alguna carafa, estas de Haskell, por ejemplo, que vienen, que por las dudas que algunos no conozco, les comento, son maltas oscuras que vienen peladas. ¿Qué quiere decir? Que yo utilizo esa malta oscura y no me llevo al macerado la astringencia y el amargor que le da la cáscara quemada de la malta, ¿no? La verdad que eso es un muy buen recurso para utilizar para agregar, digamos, ese tonito de color que necesitamos acá para que quede ámbar o rojita, digamos, y sin aportar esa astringencia que aparte le queda mal a cualquier cerveza, no solamente a esta, ¿no? Después seguramente puede llegar a salir el tema de si es necesario o no agregar carapils. Yo creo que si nosotros utilizamos esta cantidad de maltas caramelos, después bueno, vamos a hablar un poquito del macerado, pero si maceramos un poquito alto, no creo que sea necesario agregar carapils. Sí, podríamos agregarle para tener algún soporte un poco más fuerte por la cantidad de lúpulos que le vayamos a agregar, pero si le agregamos, no agregaría más de un 3-4% como para tener una especie de seguridad, pero no mucho más, digamos, ¿no? Así que bueno, eso es como me manejaría un poquito con el tema maltas. Después sigamos charlando un poquito del otro gran ingrediente que tiene esta cerveza, que son los lúpulos. ¿Cómo me manejaría con los lúpulos? Le haría un first work hop, en donde sería el único momento, a ver, esto es una práctica mía, no sé si está bien o mal, digo, yo se las comento. Yo cuando hago un first work hop, ahí es en el único momento que más o menos mido los IBU como para tener una referencia. Y le agregaría 6, 7, 8 IBU, no más, y eso es lo que yo usaría de first work hop. Para evitar decir le echo un puñadito, ¿no? Como mucho a veces se dice, yo digo, le agregaría 6, 7 IBUs en first work hop como para quedarme tranquilo y darle una base de amargor bueno. Ahí usaría un lúpulo propio de amargor, no me metería en demasiado, un Apollo, un Magnum, algún lúpulo así de altos alfa ácidos y que yo sepa que tiene una buena calidad de amargor. Y después no haría prácticamente ninguna adición y me iría todo al final. Y ahí yo le agregaría, para mí una buena American Amber Ale tiene que estar entre los 6 y los 8 gramos de lúpulo por litro. Un poco por lo que hablamos inicialmente, de esos 6, 7, 8 gramos, 8 hasta por ahí me parecería demasiado. Pero bueno, eso habría que verlo también con los procesos de cada uno y cómo siente en su experiencia haberle agregado 2 o 3 gramos, por ejemplo, en dry hop, ¿no? Pero yo agregaría de esos 6, 7, 8 gramos, la mitad en adiciones tardías, o un poquito más incluso, y me dejaría 2, 3 gramos como mucho para el dry hopping. En adiciones tardías me refiero a faltando 5 minutos, en Whirlpool, o incluso haría un poquito de stand hop, que por ahí si alguno no conoce la técnica, pero se está usando mucho, se baja la temperatura del mosto a 80 grados y ahí se deja, una vez que el mosto llegó a 80 grados, se hace la adición de hop stand y se deja. Yo la verdad que inicialmente me daba un poco de miedo hacer esa técnica, empecé de 10 minutos, 20, 30 y he llegado a dejar sobre todo en las IPAs hasta 1 hora en hop stand y la verdad que funciona muy bien. No me iría a 1 hora en esta cerveza, pero por ahí un 20-30 minutos de hop stand con un par de gramos litro creo que le podría quedar muy bien a esta cerveza, ¿no? Sobre todo porque acuérdense que en el sabor cuando describe el sabor habla del sabor al lúpulo de medio alto, por lo cual ahí creo que el hop stand apuntala muchísimo ese punto, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de lúpulos utilizar? Acá yo me basaría fuertemente en lúpulos cítricos, incluso en lúpulos cítricos tradicionales para Estados Unidos, como son el Centennial, el Cascade americano, y me refiero a una base fuerte casi en un 70 o un 80%. ¿Por qué?
porque nosotros estamos aportando caramelos con la malta, y si nosotros nos metemos con lúpulos tropicales, con lúpulos, no digo que quede mal, lo que digo en exceso, lúpulos tropicales, lúpulos resinosos, van a hacer que la cerveza se torne un poquito empalagosa. Pero si yo me aseguro una buena base de un lúpulo cítrico, eso ya no nos pasaría, ¿no? Con lo cual, recomendación es eso. Y después, ahí es donde yo abriría un poquito el juego y en donde cada uno, en base a su experiencia, las características del lúpulo, es donde jugaría un poquito y en donde uno podría buscar destacarse para que en el momento que el juez reciba la muestra, darle ese toquecito especial que haga que sea mejor que otra cerveza, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, yo vi una receta de Gordon Strong. Él recomienda, por ejemplo, el amarillo y el Simcoe. Él lo usa amarillo, Simcoe y Chinook por partes iguales. No le voy a cuestionar a Gordon, pero digo, bueno, ahí el único sustento fuerte de lúpulo cítrico es un poco el amarillo, y el resto ya tienen otras características. Pero bueno, digo, esos son lúpulos con los que yo jugaría, ¿no? Con lúpulos un poco más tradicionales de base. Ahora, si nosotros nos queremos digamos, probar con lúpulos nuevos americanos y con otras características, lo haría, pero para darle complejidad, no para darle el fondo, digamos, del lupulado y de lo que aporte, digamos, a la complejidad de la cerveza en general, digamos, ¿no? Respecto de la levadura, acá sí me parece que no tenemos mucho ni para innovar ni para hacer, digamos, algún experimento medio raro. A ver, sí podría hacerse, pero yo en cuanto a la levadura sería un poco menos innovador que, por ejemplo, lo que les comentaba hace un ratito del lúpulo. Levadura, tenemos que ir a una levadura neutra. Las tres levaduras neutras que están más al alcance de los homebrewers son la 05, la Noti, y no sé ahora si está llegando la Brino 27, que era una muy buena levadura, pero muy parecida a la 05 también. Ahí lo que tenemos que cuidar, más que una característica propia de este estilo, es, digamos, un proceso adecuado, ¿no? Tener un buen inóculo. En el caso, si llegan a conseguir una Brino 27, que es una buena levadura, yo no dejaría de hacer un starter. A mí me ha ocurrido usar la Brino 27 y que no me haya arrancado por haberla tirado directo al fermentador. Tampoco descartaría para una cerveza de concurso hacer siempre un starter. Siempre la levadura llega en mejores condiciones, más vital, redondea antes la cerveza. Es un buen ejercicio hacer un starter para cualquier cerveza que nosotros queramos hacer una buena cerveza. Está bueno hacer un starter. Ahora, cuando yo hago una cerveza para un concurso es doblemente recomendable, ¿no? A eso me refiero. ¿Cómo la fermentaría? Hay un poco también, de acuerdo a la experiencia de cada uno, del tipo de fermentador y demás que tiene, cada uno, ¿no? Pero digo, si usamos una 05, les cuento mi experiencia. Yo en general la arranco en 19.5, dejo que suba levemente hasta 20, pero durante los 3 primeros días no dejo que pase de 20, y después sí, los últimos 3-4 días, sí, digamos, me ayuda un poquito digamos, el clima o la inercia de la fermentación. Dejo que suba unos puntitos más para asegurarme que esté vital hasta lo último la levadura. Incluso si vamos a hacer el dry hopping, que es recomendable hacerlo también a esa temperatura, porque vamos a extraer un poquito más de aceites esenciales y demás, con lo cual elevar la temperatura para ir hasta 21 grados de una 0,5 puede andar bien, y hacerle el dry hopping faltando 5 puntos para que termine la fermentación. También es otra buena práctica, que dicen que el oxígeno que yo le adiciono con el pellet de lúpulo, la levadura lo terminaría de consumir. Y si me voy lo mismo, la Brino 27 la trabajaría muy parecida a la 05, porque en definitiva creo que hasta dicen que son la misma cepa. Y
si me iría una noti, me parece que la noti ya a esas temperaturas ya empieza a generar un éster, que no está mal en el estilo, de hecho lo permite. Ahora, yo los ésteres los mantendría lo más abajo posible porque yo no quiero resaltar ésteres. Yo en esta cerveza quiero resaltar el lúpulo y la malta, con lo cual el éster lo bajaría al mango. Y lo que haría entonces con una noti sería ya fermentarla bastante más abajo, ¿no? No sé si bastante, pero por lo menos en 18, 17 y medio me parece que es donde la noti, al menos en mi experiencia, es donde más neutra queda, digamos, ¿no? Bueno, eso en cuanto a ingredientes. ¿Alguna recomendación adicional para el proceso? Por ahí no es exclusivamente para este estilo, pero digo, creo que puede servir en términos generales, ¿no? Maceración, creo que algo hablábamos, yo apuntaría a una maceración entre 65 y 66 grados. ¿Por qué? Porque no quiero tener una cerveza que sea completamente con azúcares fermentables, ni tampoco irme al otro extremo y tener todos dextrinas. Entonces me parece que para esta cerveza 65 o 66 grados estamos bien, porque no estamos beneficiando ni la beta milasa ni la alfa milasa en el otro extremo, con lo cual creo que ese sería el rango óptimo de temperatura de maceración. Sí, ahí pondría un ojito ya en el pH, ¿no? Esto creo que no lo tocamos durante la charla, pero a partir de acá ya tenemos que empezar a controlar el pH. Acuérdense que va a ser una cerveza con mucho lúpulo, con lo cual si yo me voy con un pH alto me va a levantar mucho el hash. Con lo cual ya arrancaría una maceración en 5.4, lo pondría como target, digamos, para apuntar. Cosa que después, a lo largo que vaya corriendo, digamos, el proceso de elaboración, ir llevándola el pH un poquito más abajo incluso, ¿no? Para llegar a un hervor en 5.2, por ejemplo. En cuanto al hervor, bueno, un dato que tendría en cuenta es ese, ¿no? Poner a hervir en un pH de 5.2 más o menos sería ideal. Y herviría por una hora, ¿no? Yo creo que una hora es más que suficiente. Yo en un momento hervía más de una hora, pero digo, me parece que ya con una hora se coagulan las proteínas, isomerizo los alfa-ácidos que tenga que isomerizar. Sobre todo si después alargamos un poquito, si hacemos un hop stand de 20-30 minutos, con lo cual se nos estira mucho la cocción, con lo cual para mí con una hora es suficiente. Y controlaría eso, ¿no? Controlaría que en el pH, cuando arranco el hervor, no se me vaya de 5.2. Bueno, acá me acercaron algunas preguntas que fueron surgiendo en estos últimos días sobre el estilo. Creo que muchas fui contestando durante el transcurso de la charla, con lo cual si ya la contesté la pasamos rápido, si no la contesté nos detenemos un poquito y nos explayamos un poquito. ¿Cuánta cantidad de lúpulo usar? Era una de las preguntas. Yo ahí más o menos lo comenté, entre 6 y 8 gramos, me parece, 6 y 8 gramos litro, me parece que es un número adecuado de lúpulo para este tipo de estilo. Acá la recomendación de siempre, ¿no? Tener el lúpulo lo más fresco posible, cuidado del oxígeno, pero bueno, eso no hace al estilo, sino al proceso en general, digamos, ¿no? Otra pregunta es qué porcentaje máximo de maltas especiales se puede usar y cuáles. Esto también lo hablamos. A mí me parece que entre un 6 y un 7% de maltas caramelo es bastante razonable para este estilo. Hablamos también de lo que tenía que ver con las maltas chocolate o estas maltas tipo Carafa 1 y demás, que son de Haskett, que digamos, están peladas, entonces no le agregamos ese amargor y ese sabor punzante que tiene la cáscara quemada, pero sí nos ayuda a darle un poquito de color. Si no consiguen esta malta, no se hagan problema, porque no va en contra que tenga un toquecito de roasted, ¿no? Que como le dicen en la guía, porque está previsto, porque es como se llega al color de alguna manera. A mí me parece que si conseguimos lo otro, ayuda a la tomabilidad, ¿no? Porque le restamos ese sabor amargo que puede
puede dejarnos la cáscara. ¿Cómo debe ser el ajuste de sales? Debe predominar hacia la maltosidad, hacia el lúpulo o neutro. Bueno, esto también creo que más o menos fuimos charlando, sobre todo el tema de maltosidad, lúpulo, neutro. A ver, ahí arranco por el final, ¿no? En cuanto a la maltosidad y el lúpulo, buscaría un equilibrio, porque los dos tienen que ser, los tenemos que resaltar. En sabor, de hecho, habla de que yo tengo que tener presencia de los dos, con lo cual ahí buscaría no pasarme con ninguno de los dos, pero sí darle presencia a los dos. No me iría muy arriba con el dry hopping, porque el aroma no tiene que sobresalir. Sí le agregaría, como les había dicho, 1 o 2 gramos litro en dry hopping. ¿Y cómo debe ser el ajuste de las sales? Lo mismo, esto ya lo charlamos un poquito. Me preocuparía por el calcio, esas 70 partes por millón. No me preocuparía por el magnesio. No me pasaría de una relación 1:1 cloruro-sulfato. Esto de vuelta, cada maestrito con su librito. Hay mucha bibliografía donde dice que las cervezas lupuladas tendrían que tener una proporción sulfato-cloruro un poquito más alta. No está mal, digamos, ¿no? Yo lo que le doy es mi opinión, que me parece que ya la carga de lúpulos que le estamos poniendo se resalta por sí solo el lúpulo, con lo cual creo que agregarle el sulfato y que nos dé esa sensación de lúpulo punzante tal vez le quite un poco de tomabilidad, ¿no? Pero bueno, digo, es una opinión, no es nada, no es algo, digamos, que tiene que ser así, sí o sí. ¿Cómo calcular estas partes por millón que yo le digo? Es bastante sencillo, hay varios calculadores dando vuelta por internet. Una es la de Brewer Friends. La que yo uso particularmente es la de Brewwater. Esa está muy buena, aparte tiene un apartado donde explica un poco la teoría del agua y demás, con lo cual si de paso tienen ganas de leer un poquito de eso también suma. Pero bueno, el agua, lo que les comentaba, y recuerden, el agua lo más liviana posible, ¿no? Dry hopping sí, dry hopping no. Otra de las consultas, lo charlamos. Dry hopping sí, no excesivo. No, yo le pondría un tope de un 3% de gramo litro. Opinión personal, ¿no? Si quieren hacerlo un poco más, todo bien, pero me parece que ya de ahí después empiezo a tapar la malta y me parece que me voy a quedar un poco rengo con lo que describe el estilo, la guía. Temperatura de macerado, escalones de temperatura, tipos de macerado. A ver, tipo de macerado, infusión simple, a 65 66 grados, lo que hablamos. Temperatura de macerado, bueno, es lo que les comenté recién. Escalones de temperatura. ¿Por qué motivo yo haría un escalón de temperatura? Esa sería, si no, la otra pregunta. Tendría que ser. Hay 3 motivos por los que yo puedo hacer un escalón de. Bueno, debe haber otros, pero digo yo, en mente tengo 3 motivos. Uno, cuando la malta tiene mucha carga de beta-glucanos. Eso, ¿cómo me doy cuenta? En el protocolo de maltas, si los valores de los beta-glucanos son más de 400 miligramos litro, esa malta tiene un exceso de beta-glucano. ¿Qué pasa si tengo un exceso de beta-glucano? Los beta-glucanos son gomas, con lo cual haría que me costaría el filtrado, me llevaría turbidez a la cerveza terminada. Ahora, en general, las maltas no vienen con ese rango de beta-glucano, con lo cual ese escalón que se hace de beta-glucano, que son de descanso de beta-glucano, se llama entre 35 y 40 grados, solo lo haría en caso que la malta que yo consiga esté con estos valores medios disparados, por decirlo de alguna manera. Si no, ese escalón lo descartaría. Otro escalón que yo podría hacer es el de 55 grados, que es el descanso de proteínas. Que ese descanso de proteínas a 55 grados son las proteínas de alto peso molecular, que son las que después me dan turbidez. ¿Cuándo hago eso? También cuando los valores de proteína me dan muy por encima de los valores normales que debería traer la malta. Si no, tampoco deberíamos
digamos, recurrir a ver, estas técnicas, tanto la de beta-glucanos como la de proteínas, son cuando yo tengo un problema en la malta de inicio. O sea, yo tengo un problema en la materia prima que conseguí, que puede ocurrir, de hecho ha ocurrido a principios de año con algunas de las maltas que ha estado dando vuelta, pero en caso que yo consiga una malta con estos valores adecuados, me parece que no amerita ninguno de estos dos escalones. Y el tercer escalón que yo tengo así en mente es el del descanso ferrúlico a 50 grados, que eso ya es para cuando yo quiero hacer una Weizen, en donde yo quiero generar ese ácido ferúlico que después se termina convirtiendo en el famoso clavo, digamos, ¿no? Que también lo usaría en el caso que yo tenga una levadura que no me genere, digamos que si bien es positiva, no me genera ese clavo que yo quiero que esté presente en la Weizen. Entonces yo quiero, y tal vez me genera mucha banana, por ejemplo. Entonces digo, bueno, le hago un descanso ferúlico y propicio que la levadura, después cuando se lo coma, digamos, me genere esta característica fenólica que queremos en la Weizen. Con lo cual, los primeros dos es si tengo alguna deficiencia en la materia prima que estoy consiguiendo como malta, y la segunda es si estoy haciendo una Weizen, que no es el caso, ¿no? Con lo cual, escalones no sería la respuesta. Levaduras, temperatura de fermentación, esto sí, creo que lo hablamos. No me iría ni a la S. A ver, la S04 es generadora de diacetilo, a veces es limpia, pero digo, es la única que por ahí podemos poner en duda si la meteríamos en la charla, pero genera mucho éster en general, con lo cual, digo, si yo tuviera que elegir, no sería después de la Brino 27, la S05 y la Noti sería la cuarta que utilizaría. Y después utilizar otro tipo de levadura, como la Windsor o ese tipo de levadura que no se comen la maltotriosa y demás, tampoco, porque me dejaría una levadura, una densidad demasiado alta que me desbalancearía por completo la cerveza. Con lo cual me manejaría con esas tres, ¿no? 05, Noti o Brino 27 en caso de conseguir. Adjuntos. Esta es muy buena pregunta. A ver, está en la guía permite adjuntos, con lo cual, por ejemplo, si le quisiéramos agregar un poquito de trigo, que sería lo único que se me ocurre que puede llegar a agregarse, estaría bien, porque por ahí le agrego trigo, me ayuda un poquito, da un poquito ese picante, que por ahí ayuda al lúpulo, por ahí da un poquito de retención de espuma por la proteína que aporta. No está mal, yo no lo usaría. Digo, me manejaría directamente con las maltas y me preocuparía por cómo hago para darle ese sabor a maltosidad, a caramelo, todo, que me parece que es lo que está pidiendo el estilo. Perfil de lúpulo ya lo hablamos, cítrico. Busquen lúpulos cítricos americanos y es en 70%, opinión mía, 70%, 80% incluso. Ahora, jueguen con ese 20 con algún otro lúpulo frutal, resinoso, alguna cosita que le pueda dar un toque especial a esto, ¿no? Y por último, bueno, el balance, de vuelta, el balance debería ser ahí, ¿no? No tendría que ni propiciar demasiado el lúpulo ni propiciar demasiado la malta, porque claramente la guía lo que dice es que tienen que estar presentes los dos. Ahí me están los asistentes que están acá atrás de cámara, me están preguntando sobre el candy. A ver, yo el candy, ¿qué haría? El candy me agregaría fermentables, me agregaría alcohol, por ahí hasta podría llegar a ser importante, no importante, pero sí por ahí podría sumar en algún otro estilo, pero yo acá no me metería con el candy, la verdad. Directamente me jugaría todas las fichas, sobre todo para experimentar, sí, ¿no? Pero digo, para una cerveza de concurso, yo jugaría todas las fichas ahí, en lo que dice la guía, maltosidad, los caramelos, eso es lo que tiene que estar, eso es lo que tiene que encontrar el juez. Los lúpulos, si conseguimos lúpulos frescos y hacemos
un hop stand, una adición en el Whirlpool, le metemos 2 o 3 gramos de litros de dry hop y ahí el lúpulo lo vamos a tener. El desafío es conseguir esa maltosidad. Entonces yo agregar adjuntos, agregar candy, no lo metería en el juego porque justamente le estaría restando del otro, que es lo que yo creo que es la jugada fuerte de esta cerveza. Y bueno, por último, el último punto que me parece importante resaltar, sobre todo para un concurso, préstenle mucha atención a la preparación de la muestra. Ustedes para hacer esta cerveza, primero se fumaron mi charla media hora, o no sé cuánto terminará durando. Leyeron el BJCP, buscaron dónde conseguir los mejores ingredientes, destinaron un montón de tiempo a cocinar, un montón de ilusiones que uno tiene cuando hace la cerveza, que siempre la última que está haciendo es la mejor cerveza que está haciendo, por lo menos lo que me pasa a mí. Con lo cual, el día del embotellado, dedícale todo el tiempo posible, limpien bien los envases, enjuáguenlos bien, sanitícenlos bien. Un tema que no hablé, ¿cómo lo carbonatamos? ¿Natural o artificial? Si pueden hacerlo de manera artificial, es mejor. Cualquier cerveza que tenga lúpulo y le agreguemos y hagamos una fermentación natural, le vamos a comer el lúpulo, indefectiblemente, se nos va a oxidar un poco. ¿Es prohibitivo hacerlo? No. Si uno cuando es homebrewer hace la cerveza con los elementos que tiene, pero digo, si tienen la posibilidad de hacerlo por fermentación forzada, se van a dar cuenta que la cerveza va a ser distinta. Y obviamente presten muchísima atención a cuando lo pasan en botella, contrapresión. No hay otra manera de conservar la frescura del lúpulo que no sea contrapresión. Con lo cual, ese es mi último consejo de la charla, ¿no? Préstenle muchísima atención al embotellado final, porque es lo que le llega al juez, es lo que van a abrir y es lo que se van a servir en la copa para evaluar. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno. Tengan en cuenta que Martín nos abrió las puertas de manera totalmente desinteresada. Lo que él busca con esto es aportar. Se nota acá la camaradería. Y bueno, yo creo que esta charla nos va a servir muchísimo. La tenemos que aprovechar a Martín con sus conocimientos. Y bueno, espero que nos hagan mejores cervezas después de esta charla. Gracias, Martín. No, muchas gracias a ustedes por tenerme siempre en cuenta, de verdad. Bueno, gente, de verdad, muchas gracias por tenerme en cuenta. No, gracias a vos, la verdad fue un gran aprendizaje. Y bueno, mientras sume, sin duda. Esto, bueno, el lúpulo americano tiene muy poco. Nada, cítrico, nada. Si te dicen que en lugar de una American Amber Ale es una Scottish, sí, bueno, un poquito de lúpulo. Pero esta universidad, ¿no? Sí, no, re. Lo que pasa es que. Pasa la botella. Mirá, fíjate el sedimento de nene. Sí, claro. Impresionante, un montón, pero ni un homebrewer. Mal.